Esta es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. A continuación presentamos con todo gusto al doctor Reinaldo Ramírez. Bueno, las grandes cosas no deben de ser buscadas por nosotros. Esa es la enseñanza del mensaje. Ese es el mensaje de Dios para nosotros para hoy. Nosotros no debemos de buscar las grandes cosas. Eso es lo que Dios quiere. Esa es su voluntad para nuestras vidas, para cada uno de nosotros en pleno siglo XXI. Dios no quiere que las busquemos y van a ver por qué. Y vamos a estar en el capítulo 45 del libro de Jeremías. Jeremías es un libro extraordinario y este capítulo 45 del libro de Jeremías solamente tiene 6 versos. Es el único dentro de Jeremías que tiene 6 versos. El resto de los capítulos tiene entre 14, 15 hasta casi 40 algunos, pero este es el único que solamente tiene 6. Y llama la atención porque en los capítulos del 45 hacia atrás y del 45 hacia adelante son profecías del profeta Jeremías contra el pueblo y contra las circunstancias que suceden. Pero este capítulo 45 del libro Jeremías es un mensaje específico y concreto, única y exclusivamente para su secretario Baruch. Como que este capítulo ha quedado aquí escondido a la vista de un mensaje personal dirigido por Dios única y exclusivamente a su secretario Baruch. Entonces es interesante encontrar un capítulo dentro de un libro dirigido a una persona en particular. ¿Y qué dice? Una enseñanza para nosotros. Dice, el mensaje a Baruch de Dios, capítulo 45. Palabra que habló el profeta Jeremías a Baruch, hijo de Nerías, cuando escribía en el libro estas palabras de boca de Jeremías en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey, diciendo, así ha dicho Jehová Dios de Israel a ti, oh Baruch, dice, así ha dicho Jehová Dios de Israel a ti, es personal, oh Baruch, así se llama el Tú dijiste, Baruch, tú dijiste, ay de mí ahora, porque ha añadido Jehová tristeza a mi dolor. Fatigado estoy de gemir y no he hallado descanso. Así le dirás, le dice ahora Jeremías, así le dirás Jeremías. Ha dicho Jehová, he aquí que yo destruyo a los que edifiqué y arranco a los que planté y a toda esta tierra. Y tú buscas para ti grandezas, no las busques, porque he aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová, pero a ti te daré tu vida por botín en todos, no sé qué pasó, en todos los, así ha dicho Jehová Dios de Israel a ti, oh Baruch, tú dijiste, ay de mí ahora, porque ha añadido Jehová tristeza a mi dolor, fatigado estoy de gemir y no he hallado descanso. Así le dirás, ha dicho Jehová, he aquí que yo destruyo a los que edifiqué y arranco a los que planté y a toda esta tierra. Y tú buscas para ti grandezas, no las busques, porque he aquí que yo traigo mal sobre toda carne. Ha dicho Jehová, pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fueres. Eso dice el capítulo 45. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué Dios le estaba diciendo esto al secretario?
¿Por qué Dios a través de Jeremías le escribe? ¿Qué pasó entonces? El año cuarto del reinado del inicuo rey de Joacim. ¿Cómo estaba viviendo Judá en ese tiempo? Ese año cuarto del rey Joacim era alrededor del año 625 antes de nuestra era. Y Baruc, el fiel secretario de Jeremías, se sentía cansado. Jeremías le mandó escribir en un rollo todas las palabras que Jehová le había hablado a él contra Jerusalén y Judá durante los 23 años que llevaba de profeta. Jeremías 25, Jeremías 36. Baruc no leyó el contenido del rollo a los judíos de inmediato, sino al año siguiente, pero algo le afligía. ¿Qué era lo que le afligía realmente? Ven, en el contexto histórico de Judá, de Jerusalén y Judá, ¿qué estaba viviendo el pueblo históricamente justo en ese año cuarto que es importante? Ese año cuarto tiene mensaje, tiene una trascendencia importante, es el 625 de nuestra era. Históricamente, el pueblo de Judá y de Jerusalén, el rey Ezequías había reinado durante 42 años, entre el 729 y el 686. Y empieza a tratar de revertir o restaurar o reparar la decadencia espiritual y la bancarrota en la que se encontraba Judá. Pero él tiene un hijo, Manasés, asciende al trono y las prácticas y ritos idólatras y supersticiosos volvieron a inundar la nación de Israel. Amón, el hijo de este rey Manasés entonces, reina solamente por 2 años después de su padre, y también restablece la adoración a los ídolos como la religión oficial de Judá. Deja entonces Amón el trono y sucede su hijo Josías. Josías era apenas de 8 años cuando comienza a reinar y tenía 18 años de estar reinando en Judá o en Israel cuando ordena que se completaran las reparaciones del templo, largamente propuesta desde hacía mucho tiempo. Durante esa tarea se encuentra una copia de la ley de Moisés. Y tras la lectura pública, el rey joven de 22, 23 años más o menos, recuerdan, tenía 8 años cuando comienza a reinar y a los 18 años de su reinado, entonces él encuentra esto. Y decide la lectura pública de esos rollos de la ley de Moisés encontrados en la restauración. Y todo el pueblo van a renovar el pacto, después de haber leído públicamente la ley, van a renovar el pacto con Dios. Aún así, a pesar de eso, la reforma fue difícil de superar, porque la degeneración moral fomentada por Manasés y Amón eran terribles. Entonces el pueblo estaba viviendo en una decadencia moral y espiritual histórica, al extremo de quedar, por supuesto, descrita en la palabra, aquí, en este texto del profeta Jeremías, en el libro del profeta Jeremías. El año cuarto, entonces, es importante. El año cuarto se produce, además de la decadencia moral, además de la decadencia espiritual, además de la idolatría y de lo terrible que estaba viviendo históricamente el pueblo de Jerusalén y Judá, viene una situación en este año cuarto, por eso queda descrito aquí como algo importante, el año cuarto del reinado del inicuo rey Joacim. Es importante porque se da un evento realmente político, además de lo espiritual y moral del pueblo en su decadencia, viene un evento o una situación política en el cercano oriente terrible. Durante este tiempo, Egipto y Asiria fueron derrotados en la batalla de Carquemis, descrita en el capítulo 46 de Jeremías y en Segunda de Reyes 24 y en Segunda de Crónicas 35. Nabucodonosor asciende al trono de Babilonia. Ese mismo año, el cuarto, ese mismo año Dios le ordena a Jeremías que escribiera sus profecías para probar por última vez la receptividad del rey Joacim. Joacim, hijo de Josías. En su palabra. La fecha es muy significativa porque se coloca en el capítulo 25 de Jeremías,
verso 1, capítulo 36, verso 1, y este capítulo 45, verso 1. ¿Qué pasó durante ese tiempo? Joacim entonces decide abandonar su alianza que tenía con Egipto y someterse a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim ignora la advertencia de Jeremías y busca el apoyo de Egipto. Después de que Joacim rompiera o abandonara la alianza con Egipto y someterse a Nabucodonosor, ahora entonces Joacim el rey decide volver otra vez a Egipto, con quien había roto la alianza. Tras la victoria de Egipto sobre los babilonios. ¿Ven? Babilonia había vencido a aquellos otros dos. Ahora resulta de que Egipto había vencido a Babilonia. Entonces el rey Joacim, después de que se hace primero a los ganadores babilonios, ahora se regresa a los ganadores egipcios. Entonces, durante ese tiempo, Dios, el rey Joacim decide hacer la consulta al profeta Jeremías y le dice, ¿qué vamos a hacer? Joacim ignora entonces la advertencia de Jeremías y busca el apoyo de los egipcios tras la victoria egipcia sobre los babilonios en Migdol. ¿Cuál fue entonces la consulta que le hizo realmente el pueblo al profeta Jeremías y que no obedeció? No lo vamos a leer porque es extenso, pero está en el capítulo 42. Y comienza, bueno, todo el 42, pero está desde el verso 6 en adelante. Aquí el pueblo viene, los generales, los soldados, el rey, y deciden consultar al profeta Jeremías. Y le dice, ¿qué haremos? Específicamente, en el capítulo 42 y verso 19, Dios le dice, no vayáis a Egipto. Dios les dice, aquí en este capítulo 42, cuando consulta al pueblo, Dios, al cabo de 10 días, Dios responde al profeta Jeremías y les da la palabra. El pueblo viene y le dice, ¿qué debemos hacer? Dice el pueblo, sea bueno o sea malo, lo que el Señor nos diga, nosotros obedeceremos. 10 días después de que viene la palabra al profeta Jeremías, Jeremías le dice al pueblo que quédense aquí en la ciudad. No vayan a ningún lugar, quédense aquí. Dios dice que si ustedes van a la tierra de Egipto, allí ustedes morirán de hambre y de pestilencia y no volverán a ver esta tierra más. Entonces, en el verso 19 del capítulo 42 del profeta Jeremías, Dios les dice, no vayáis a Egipto. Eso les dice. Pero, en el contexto político, Joacim decide regresar a la alianza que había tenido con Egipto. Entonces, esa era la circunstancia en la que se vivía justo en este año cuarto del reinado de Joacim. ¿Ven? Esto había pasado. Este año cuarto fue trascendental, no solo, como dije, por un aspecto histórico de la ciudad, sino también por el aspecto político al que estaba Jerusalén y Judá. Estaban en medio de dos grandes pueblos que se peleaban. Uno vencía al otro y después el otro vencía al uno. Entonces, el rey Joacim, el pueblo de Israel, estaba buscando una seguridad en el ganador. Primero rompen el pacto o el convenio con los egipcios porque ganaron los babilonios. Después Egipto le gana a los babilonios y entonces regresa al pacto roto que habían tenido con los egipcios. Ellos estaban buscando su seguridad. Eso era. Entonces, Baruch dice, no leyendo el contenido del rollo de los judíos de inmediato, sino en el año siguiente, le afligía algo, que era lo que pasaba con Baruch, que llamó la atención extraordinaria de Dios como para haberle escrito en 6 versos en un capítulo dentro del libro de Jeremías. Eso es interesante. ¿Ven? ¿Qué pasó? Tú dijiste, ay de mí ahora, porque ha añadido Jehová tristeza a mi dolor. Esa fue la expresión de Baruch. Fatigado estoy de gemir y no he hallado descanso, le dice. Dios aquí le llama la atención a Baruch de una forma amorosa. Realmente Dios fue misericordioso con Baruch. Esto no es una llamada de atención
estricta y severa como un padre o como quizás se lo merecía. Dios fue misericordioso y le llama la atención a Baruch con un profundo amor y con una dedicación extraordinaria, como dije, que llega a quedar descrito en 6 versos del capítulo 45. Un capítulo exclusivo para Baruch. Aquel que sondea los corazones, dice, conocía el motivo de su desaliento y valiéndose de Jeremías, el profeta, que ya para entonces tenía 27, 28 años de ser profeta en Israel, lo corrige con bondad. 45 del 1 al 5. ¿A qué obedecía el cansancio de Baruch? ¿Por qué Baruch estaba cansado? ¿Por qué acaso era la misión que se le había encomendado o las circunstancias en las que debía cumplirla? En realidad, su estado emotivo se originaba en el corazón. Miren, ¿en dónde estaba? ¡Ay de mí ahora! Porque Jehová, además de mi dolor, ha añadido tristeza. ¿Qué había en el corazón de Baruch? Baruch andaba buscando cosas grandes. Dice que andaba buscando. O sea, tenía algún tiempo o algunos días de estar buscando algo diferente o nuevo. ¿Qué cosas? ¿Qué le prometió Jehová si aceptaba su consejo y su guía? ¿Y qué enseñanza provechosa nos deja la experiencia de Baruch? Baruch conocía la naturaleza de las cosas grandes que perseguía. Él sabía. Y sabía también que los ojos de Dios estaban sobre los caminos del hombre y todos sus pasos él los ve. Job 34, 21. La razón por la que no hallaba descanso mientras transcribía los mensajes proféticos de Jeremías no era su tarea o su comisión o sus deberes, sino su propio concepto de lo que consideraba grande, lo que había en su corazón. Lo que estaba dentro de Baruch era un concepto eminentemente personal y único, que lo había desviado de la atención y de la función o del plan o del propósito que Dios tenía para su vida como secretario. Entonces, ojo, cuando nosotros desviamos nuestra atención o nuestra mirada para otras cosas que nos parecieran mejores, puede ser un error terrible. Si no, nos dice Dios que debemos hacerlo. Jeremías estaba afligido, triste, angustiado, preocupado. La imagen. Él estaba así, emocionalmente se sentía así, como el dibujo de la izquierda, por estar haciendo lo del dibujo de la derecha. ¿Qué cosas realmente había observado Baruch aquí para que lo desmotivara o estuviera triste de su tarea de secretario? ¿Por qué él estaba triste escribiendo las palabras del profeta Jeremías dictadas por Dios? ¿Por qué? ¿Por qué era así? Estaba tan absorto buscando cosas grandes que había perdido de vista las cosas más importantes, las que tienen que ver con hacer la voluntad divina. Filipenses 1:10. La voluntad de Dios para Baruch era escribir las palabras que le dictaba Jeremías, que venían del mismo Dios Todopoderoso. En una traducción del Nuevo Mundo se transmite todo el sabor del verbo usado aquí al verterlo como sigues buscando. Era algo regular, continuo, periódico lo que estaba buscando. De modo que no se trataba de una idea pasajera. No era solo una ilusión, era un objetivo, era alcanzar un fin. Baruch llevaba tiempo yendo detrás de cosas grandes. Cuando Jehová le advirtió que dejara de hacerlo, aunque el fiel secretario de Jeremías estaba cumpliendo con la voluntad de Dios, porque él estaba haciendo eso realmente, él estaba cumpliendo la voluntad de Dios, al mismo tiempo ansiaba cosas grandes. Ven, hemos resaltado muchísimas veces cosas grandes en el texto, no dice específicamente qué cosas grandes eran, pero algunos estudiosos se imaginan o pueden pensar en algunas cosas que vamos a ver aquí más adelante.
Una posibilidad es que a Baruch le preocuparan la fama y el prestigio, probablemente. Él estaba en una posición también para este momento muy importante. Su función era escribir las palabras en los rollos, pero él quería algo más porque había visto cosas más aquí en Judá. Le preocupaban quizás la fama y el prestigio. Si bien le servía de escriba o de secretario, a Jeremías es muy probable que fuera más que un simple secretario personal del profeta. En el capítulo 36 y verso 32 se lo llama el secretario, entre comillas, importante. Miren, las pruebas arqueológicas apuntan a que desempeñaba un alto cargo en el Palacio Real. De hecho, el mismo título se le aplica a Elisama, el secretario, quien figuraba en la lista de los príncipes de Judá. Si en Jeremías 36-32 lo llaman el secretario, y a través de los hallazgos históricos, arqueológicos, estos secretarios estaban en el Palacio Real con un alto cargo y muy buen reconocimiento, y se le llega a aplicar, como dijimos, ese título, entonces estos hombres eran principales de la ciudad o del pueblo de Judá. No era cualquier secretario, tenía algo más importante aquí. Esto da a entender que Baruch también tuvo acceso al comedor del secretario en la casa del rey. Baruch entonces, muy probablemente, a través de los hallazgos o los relatos históricos, él comía en un comedor para secretarios y vivía o estaba en la casa del rey, como colega o como compañero de Elisama. Jeremías 36, versos 11, 12 y 14. De lo mismo se deduce que Baruch debió de ser un funcionario muy ilustrado del palacio. Su hermano Seraya ocupaba el cargo de comisario ordenador del rey Sedequías. Miren, el hermano de él. El hermano era un comisario ordenador del rey mismo, a quien acompañó a Babilonia en una importante misión, 51-59. Al parecer, Seraya se encargaba de los víveres y el hospedaje del soberano cuando éste salía de viaje. Ciertamente, un cargo extraordinariamente importante para esa época. Es comprensible que alguien que perteneciera a las altas esferas se cansara de escribir mensajes, miren, de escribir mensajes condenatorios contra Judá, uno detrás de otro. Más aún, el apoyo que Baruch le brindó al profeta de Dios de seguro hizo peligrar incluso su posición y su carrera. Baruch estaba naturalmente hablando, humanamente hablando, en medio de dos circunstancias extraordinarias y contrapuestas, diría yo. Una, un cargo muy importante dentro del palacio y una función extraordinaria del rey y de Judá mismo. Pero por otra parte, Baruch escribía en los rollos las profecías de Jeremías, en donde se llamaba al pueblo al arrepentimiento y a su conversión y a su idolatría y a volverse realmente a los caminos. Estos, dice aquí en esta línea, eran mensajes condenatorios contra Judá. Entonces Baruch realmente estaba en medio de dos aspectos importantes, diría yo. Uno, por una parte, estaba ante una circunstancia eminentemente natural, ante un mundo eminentemente natural, que tiene un principio y un fin, que se mide, que se puede cuantificar, que recibe beneficios, que recibe honra, que recibe gloria, que recibe poder, que recibe reconocimiento. Un reino en donde se nota, se palpa, se disfruta, se vive realmente del placer, diría yo, de una vida en general. Pero por otro lado, habían un mundo
eminentemente espiritual sobrenatural, en donde lo que tenemos son señales, realmente. Un mundo sobrenatural espiritual que literalmente no podemos ver como el mundo natural. No tiene un principio ni un fin, no se puede medir. No es un mundo como el natural en donde a través de nuestros ojos vemos, tocamos, percibimos, palpamos, sino que este mundo espiritual sobrenatural es por fe. Creemos por fe lo que Dios está diciendo. Dios estaba enviando mensajes condenatorios a Judá cuando Judá realmente estaba hundido en en, un, en un pecado terrible contra Dios como la idolatría. Pero el secretario tenía acceso al palacio, el secretario tenía acceso a un comedor, el secretario tenía toda el reconocimiento, diría yo, o una posición importante, natural, física dentro de ese palacio. Pero cómo este hombre podía escribir cosas en contra de este mismo reino, si él vivía ahí, él comía ahí, él estaba ahí, pero ese reino, ese pueblo no estaba obedeciendo a la voluntad de Dios, aunque tuviera todos los manjares puestos sobre la mesa. Esa no era su voluntad, ese no era su propósito. Entonces el profeta Baruch había puesto sus ojos realmente en una posición y en una carrera, y al mismo tiempo escribía en contra de esa misma posición y de esa misma carrera. A veces nosotros ponemos nuestras esperanzas, nuestra fuerza, nuestra expectativa en cosas que pasan y después dejarán de ser. Aunque el mensaje de Dios no sea acorde a las circunstancias naturales, pero Dios es soberano y Él conoce todas las cosas. Entonces, lo que a nosotros nos parece seguro, lo que a nosotros nos parece correcto, lo que a nosotros nos parece bueno en el mundo natural, puede muchas veces no ser la voluntad de Dios, ni ser el propósito realmente de Dios para nuestras vidas dentro de estas circunstancias. Esto es lo que estaba pasando internamente en el corazón del secretario Baruch. ¿Lo ven? Estaba entre una posición y otra posición. Él estaba en medio de dos posiciones contrapuestas, en medio de dos aspectos diferentes. Tenemos de todo, pero hemos perdido nuestra moral. Tenemos de todo, pero hemos desobedecido a las leyes, mandatos y preceptos. Yo tengo todo, pero no tengo una relación realmente con Dios mismo, porque Dios no quiere eso. Dios no quiere que nosotros pongamos nuestra esperanza o nuestra confianza o nuestras fuerzas o nuestras expectativas en lo que aparentemente nos hacen seguros, en lo que aparentemente es bueno para nosotros. Realmente en su esencia no lo es. Solo estaríamos viendo a través de un velo de ilusión lo que hay a nuestro alrededor. Mi confianza está puesta en, mi esperanza está puesta en, mi seguridad está puesta en, pero eso es una ilusión, eso no es real. Dios quería algo más. Para el profeta Baruch quiere enseñarnos algo más y que está más adelante en esta presentación. Así le dirás, dice Dios a Jeremías, así le dirás Jeremías, ha dicho Jehová, he aquí que yo es Dios. He aquí que yo destruyo a los que edifiqué. ¿Quién edificó? Dios edificó. Y Él destruye a los que Él edifica. Y Él arranca a los que Él plantó. Y a toda esta tierra. Entonces, Baruch estaba poniendo su esperanza y su confianza en lo que Dios había edificado y había plantado, pero él podía destruir lo que había edificado y lo que había plantado. Ahora pensemos en lo que pasaría cuando Jehová demoliera lo que había edificado, según lo anunciado en el capítulo 45 y verso 4. Aquí, cuando llegara esa hora, las cosas grandes que anhelaba Baruch, ya fuera mayor honra en la corte o prosperidad material, carecerían de valor, porque el Señor iba a destruir e iba a arrancar
todas estas cosas grandes que tenía materialmente Judá y su pueblo para este tiempo. Eso iba a carecer de valor. Si lo que pretendía era asegurarse una posición en el sistema jurídico condenado a muerte, era un total, rotundo y absoluto camino al fracaso. Dios estaba justificado para corregir su inclinación. Por eso Dios hace un llamado de amor a Baruc y le dice, en otras palabras, si tú sigues realmente buscando las cosas grandes que yo voy a destruir, entonces irás directo a la perdición. Te destruirás tú mismo. Lo que está haciendo Dios con Baruc es justificándolo para corregirlo en su inclinación hacia este sistema o a estas condiciones. Por otro lado, las cosas grandes de Baruc quizá pudieran incluir la prosperidad material. Las naciones vecinas de Judá cifraban o consideraban o tenían en alto todas su confianza en las riquezas. Moab confiaba en sus obras y en sus tesoros, al igual que Amón. En cuanto a Babilonia, Jehová dijo mediante Jeremías que abundaba en tesoros. Jeremías 48, Jeremías 7, Jeremías 51. Pero aquellas naciones fueron condenadas por Dios. ¿Qué tenían los pueblos vecinos de Jerusalén y de Judá? Tenían riquezas, tenían obras, tenían tesoros. Y aquí dice, estaba puesta toda su confianza. ¿Lo ven? La confianza puesta en los tesoros, en las obras, en las riquezas, en lo natural, en lo material, en lo físico, en lo que pasa, en lo que no tiene valor realmente. Las riquezas, la abundancia, las obras y los tesoros no tienen valor. Son temporales, son naturales, son solo para este tiempo. Son solo para el momento en que nosotros estemos en esta tierra. Las utilizamos nosotros para vivir, pero no para llevárnoslas con nosotros siempre. Todo esto se va a quedar, todo esto va a desaparecer. Nosotros podemos tener recursos y debemos de usarlos para vivir, pero no para poner nuestra confianza, ni para poner en ellos toda nuestra esperanza. Porque lo que yo tengo es muy valioso, lo que yo tengo no es valioso, solo me sirve para este tiempo, para el tiempo en que yo pueda estar vivo en esta tierra, porque al final nosotros fuimos llamados del mundo natural al espiritual. Entonces, cuando yo ya no esté, todas las cosas pasan. Esto desaparecerá, ya no habrá más. Entonces sirve solo para ese momento. Mi esperanza, mi confianza, mi fortaleza no está en mi trabajo. Mi confianza, mi esperanza y mi fortaleza no está en mi casa. El edificio, la estructura, la esperanza, la confianza y la riqueza no está en mi carro, no está en mi dinero, no está en mi ropa, no está en mi sala, ni en mi comedor, ni en ninguna cosa. La esperanza está para nosotros, así como Baruch está en sus palabras, porque son las que no pasarán nunca jamás. El cielo y la tierra pasan, pero sus palabras permanecen. Entonces, nosotros vamos a dejar todo este mundo y vamos a vivir en una eternidad en la presencia de Dios, en donde ya no necesitamos absolutamente nada de este mundo, lo transitorio, lo pasajero. Eso es lo que Dios le está hablando a Baruch, y que es un mensaje para nosotros también en la misma iglesia. La iglesia de Cristo hoy en el tiempo, estamos próximos, cercanos al tiempo del arrebatamiento, en donde todo se va a quedar y nosotros iremos con Él, estaremos con Él, adoraremos y alabaremos con Él. Ya no necesito yo de lo que tengo. De hecho, hasta nuestras ropas serán túnicas blancas y así serán por la eternidad. Ya ni siquiera necesitamos estarnos cambiando de ropa. Serán túnicas blancas por la eternidad. No necesito ni ropa porque Dios mismo me va a vestir. Y es más, hasta va a ponernos un nombre y va a cambiarnos hasta nuestro idioma. Hablaremos otro, ni siquiera el español. Dios va a cambiar absolutamente todo en este mundo sobrenatural para nosotros. Si la aspiración de Baruch era acumular bienes y riquezas,
Entonces se entiende el porqué de la admonición divina, lo transitorio. Cuando Jehová extendiera su mano contra los judíos, sus casas, sus campos, pasarían a ser de otros, pasarían a ser de sus enemigos. Hay un dicho popular, Chapín dice, nadie sabe para quién trabaja, dice, ¿verdad? Lo que mucho acumulas le puede quedar a otro, que trabajó nada, que hizo nada, pero que le llegó a su mano. Jeremías 6, 12 y 25. Las cosas pueden pasar a manos de otros de la noche a la mañana. La mayoría de la gente, con inclusión de los príncipes, los sacerdotes y el rey mismo, cree que debe compartir a los invasores babilonios. Pero oímos decir a Jeremías, sirvan al rey de Babilonia y sigan viviendo, les dice en el capítulo 27. Sirvan al rey de Babilonia y sigan viviendo, les dice en el 27. ¿Recuerdan? Y mientras que en el 42, Dios le había dicho a Jeremías, no vayas a Egipto. Y el rey Joacim quería ir a Egipto, a pesar de que le dijo, sea bueno o malo, lo que tú digas lo haremos. Dios le dijo, no vayan a Egipto. Y el rey Joacim y el pueblo dijo, vayamos a Egipto. De todos modos, desobedecieron a las palabras. Por eso fueron llevados a Egipto cautivos. Era lo que el pueblo quería ir, a donde quería ir y lo que quería hacer. Pero ahí estaba el hambre, la destrucción, la muerte. Un hecho es innegable. Todos los objetos de valor de Judá y Jerusalén, entre ellos los que estaban en el templo, fueron saqueados por los babilonios. Así que el afán de adquirir y atesorar riquezas habría sido inútil realmente. Jeremías 27, 21, 22. Y tú buscas para ti grandezas. No las busques, porque he aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová. Pero a ti, miren, pero él va a traer mal sobre toda carne, sobre todo pueblo, sobre toda gente, sobre toda ciudad, sobre todo. Pero a ti Baruch, a ti te hablo en lo personal, a ti, te daré tu vida por botín. El botín también se refería en la antigüedad a los hombres. Un botín también era un ser humano en una guerra. Los reyes venían, conquistaban, tomaban a los pueblos y se apropiaban para sí de los mejores tesoros, de las mejores riquezas, de las mejores ropas, de las mejores tierras, de las mejores casas, de los mejores campos, de los mejores cultivos, de los mejores recursos, pero también el botín era los mejores hombres, los mejores seres que tenía el pueblo, los más educados, los más sobresalientes, los más cultos, los nobles. Esa era también parte del botín. Ellos se los tomaban para sí. En todos, dice, pero a ti te daré tu vida. A ti te daré tu vida por botín. No dice que le dará su vida a los otros. Dice a ti, miren, a ti mismo, a ti te voy a dar tu propia vida por botín. En todos los lugares a donde fueres. Para ti, Baruch, el botín será tu propia vida, para ti. ¿Qué obtendría Baruch por seguir el consejo de Dios? Nada menos y nada más que su alma, su corazón, sus sentimientos y sus emociones. Este sería su despojo en el 5. Los judíos que se salvaron del desastre fueron relativamente pocos. Pocos. ¿Quiénes?
los que obedecieron la orden divina de rendirse a los caldeos. Jeremías 21, Jeremías 38. ¿Fue eso todo lo que recibieron por obedecer? La ciudad se abrazaba lentamente en el calor del asedio, a diferencia de Sodoma, que fue calcinada en un instante y cuya destrucción fue, en cierto modo, más soportable. Lamentaciones 4:6, fue soportable realmente la destrucción. Baruc escribió la profecía de que los habitantes de Jerusalén morirían a espada, hambre y peste, y que tenían que haber sido testigos de su cumplimiento. Ellos ya no iban a volver a la tierra de Judá a ver sus casas, sus tierras y su templo. Ellos morirían ahí. Ellos iban a morir en Egipto. Ellos se iban a quedar ahí hasta el último de sus días. La escasez de alimentos tocó fondo. Fue muchísima el hambre. Qué horror estar en una ciudad donde las madres, por naturaleza compasiva, cocinaban a sus propios hijos y se los comían. Lamentaciones 2:20, 4:10, Jeremías 19. No obstante, a pesar de estas circunstancias, Baruc sobrevivió. ¿Por qué sobrevivió Baruc? Por obedecer las palabras de Dios mismo, en seguir escribiendo sus palabras en el rollo, palabras dictadas por Jeremías su profeta. Por eso, Dios salvó a Baruc. Habían circunstancias, como dije, extraordinarias en Judá. Tenían tesoros, tenían casas, tenían terrenos, tenían todo. Pero Dios no quería que Baruc pusiese sus ojos allí. Dios quería que Baruc siguiera escribiendo en el rollo y siguiera en el mismo puesto en el que estaba. Porque mientras que Baruc siguiera en ese mismo lugar, Dios mismo iba a guardar su vida por botín. ¿Qué significa? Te van a llevar al foso de los leones, Dios cerrará la boca de los leones. Te van a llevar al horno de fuego, calentado 7 veces. Dios va a estar adentro del horno de fuego con nosotros, calentado 7 veces. Si nosotros cumplimos sus leyes, mandatos y preceptos, si nosotros hacemos su voluntad y seguimos atendiendo a sus palabras. ¿Qué gano yo con escuchar la voz de Dios? ¿Qué gano yo con leer sus palabras? ¿Qué gano yo con buscarlo? Mi vida por botín, a todos los lugares a donde yo fuere, a donde yo vaya, cualquiera que sea el lugar. Si yo cumplo, obedezco, atiendo sus leyes, mandatos y preceptos, todas estas cosas, espada, hambre, peste, no van a venir a mí. Porque este es el mensaje que Dios está hablando. Aunque las circunstancias naturales que tenemos sean oportunidades para nuestra seguridad, realmente no lo son porque perderíamos nuestra alma. Pareciese seguro, pareciese confiable, pareciese bueno, pero realmente no lo es. No lo es. Entonces, este capítulo, como dije, este capítulo 45 en medio de todos estos capítulos del profeta Jeremías es una llamada de atención, oculta a nuestra vista. Allí está oculta, pero la podemos ver. Entonces, cuando escudriñamos y leemos, nos damos cuenta que las circunstancias de los alrededores son transitorias y pasajeras. Que si yo pongo ahí mi confianza y mi esperanza, yo voy a perder mi alma. Yo gano mi alma si sigo en donde estoy, si no me muevo, si permanezco obedeciendo a sus leyes, mandatos y preceptos. En medio de tanto caos, hoy tenemos caos, estamos igual. La decadencia moral hoy, en el siglo XXI, es terrible. Hoy unos se levantan contra otros, otros se levantan contra unos. Hoy tenemos rumores de guerra. En las noticias, al menos en esta semana, otra vez el rumor.
u otra vez las naciones grandes comienzan a mover sus misiles y comienzan a mover a sus ejércitos. Estados Unidos, China y Rusia está ahora moviéndose otra vez con sus ejércitos y sus misiles. Rumores de guerra. Otra vez se escucha probablemente una tercera guerra. Probablemente vamos a la guerra de nuevo. Otra vez regresa lo mismo. Miren, el caos es exactamente lo mismo. La venida en sí era como un despojo. La vida en sí era como un despojo, como el botín que se lleva el vencedor a una batalla. Obviamente Baruch aceptó el consejo divino de no buscar cosas grandes. Miren qué interesante. Acepta. Baruch es obediente a las palabras. Baruch es obediente a lo que él mismo está escribiendo en el rollo dictado por Jeremías. Palabras de Dios para él, en lo personal, en lo particular. Él decide atender el consejo de Dios y no buscar o dejar de buscar o desistir o renunciar a las cosas grandes. Y se gana el favor de Dios mismo, como lo atestigua el hecho de que sobreviviera. Jeremías 43, versos 5 y 7. Baruch sobrevivió. Pero, ¿no vería esto el examinador de los corazones? Como lo vio en el caso de Baruch. Proverbios 17:3. Por consiguiente, roguemos a Dios que escudriñe nuestros pensamientos más secretos, al igual que hizo David. Y quedó descrito en el Salmo 26 y en Jeremías 17, 9, 10. Jehová se sirve de diversos medios, como en este presente mensaje de Baruch, para alentarnos sobre el peligro de buscar cosas que no son su voluntad o que no son su propósito realmente. Pareciera bueno. El proverbio dice, hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero al final son caminos de muerte, son caminos de perdición, son caminos de destrucción. También nos dicen los proverbios que no debemos de ser sabios en nuestra propia opinión, sino que debemos de buscar sus leyes, mandatos y preceptos para preservar nuestra vida. Dios tenía, por supuesto, el control absoluto de lo que estaba sucediendo en el aspecto histórico, espiritual del pueblo. Él sabía lo que estaba pasando ahí, pero Dios también había movido a las naciones para esta guerra. Él tenía también un propósito y un plan. Él lo sabía perfectamente bien. Entonces, si nosotros los hombres íbamos a poner nuestra confianza en los reyes de estos pueblos cuando que Dios estaba moviendo las piezas para que se dieran estas circunstancias y nos dice, quédense quietos, no se muevan de donde están, permanezcan en mis leyes, mandatos y preceptos, porque entonces sus vidas serán por botín. Significa que aunque los pueblos grandes vinieran a enfrentarse unos a otros, nuestra vida sería guardada en Dios mismo. El equivalente o el sinónimo a lo que Jesús les dice al pueblo de Israel, oh Israel, que matas y apedreas a tus profetas. Les dice, ¿cuántas veces yo quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos? Pero no quisiste, les dice. Eso lo dice Jesús en el Nuevo Testamento. ¿Cuántas veces yo no he extendido mis alas para protegerte y para cuidarte, para defenderte? Pero tú no has querido escuchar. Has querido buscar tu seguridad. Has querido buscar tus propios caminos pensando que son los mejores. Pero Él mueve las circunstancias, los hechos. Podemos estar en medio de un horno de fuego. Podemos estar en medio del foso de los leones. Pero nuestra vida va a ser guardada si nosotros obedecemos, buscamos y atendemos las leyes, mandatos y preceptos. Aún caliente en el horno de fuego, no 7 veces, sino 70 veces. Si es la voluntad de Dios mismo que nosotros estemos en medio de ese horno de fuego, a nosotros no nos va a alcanzar.
y aún no hayan 10 leones, sino hayan 50 leones hambrientos dentro de ese foso, Dios nos va a cuidar si nosotros estamos bajo su absoluta y total obediencia. Si nosotros lo buscamos realmente con nuestro corazón, porque Él examina nuestros corazones. Él conoce las intenciones de nuestro corazón y Él sabe si nosotros realmente lo buscamos dispuestos con un corazón o solamente por cumplir o solamente por hacer algo. Conectarme a la internet está bien y ya cumplí, pero Dios no quiere que cumplamos. Dios quiere que abramos nuestro corazón y que comprendamos su mensaje y que obedezcamos a sus leyes, mandatos y preceptos. La conexión no es importante. La internet no es importante, solo son medios. Lo importante realmente es la disposición del corazón en querer escuchar sus palabras y obedecerlas. Lo que hizo Baruch, aceptó el consejo divino de no buscar. Esta era la voluntad de Dios. El consejo de no buscar. Ese era el consejo. Ese era la esencia del mensaje. Eso era lo que Dios quería. Por eso Dios no lo llama con mano fuerte o como un padre castigador, sino lo llama como un Dios de amor. Así se lo hace ver. No lo regaña, no le llama la atención, no lo castiga, no le pega, sino se lo dice con palabras para que Baruch pueda comprender que su vida va a ser por botín, la trampa de las cosas valiosas. Consideramos la posibilidad de que las grandes cosas que ansiaba Baruch consistieran en las riquezas, pero hemos indicado antes, si él hubiera estado especialmente apegado a sus bienes y propiedades en Judá, le habría costado mucho obedecer la orden divina de entregarse a los caldeos. En donde esté puesto tu corazón, en donde esté puesto, ¿qué? Tu tesoro. Allí estará puesto tu corazón. En donde esté puesta tu confianza, en donde esté puesta tu esperanza, en donde estén puestas tus fuerzas, allí está tu corazón. Si él hubiera estado apegado a las cosas naturales, físicas, entonces no le habría hecho caso a las palabras de Dios. Le habría costado mucho obedecer la orden divina de entregarse a los caldeos. El rico suele confiar en sus cosas valiosas, pero la Biblia asegura que la protección que ofrecen está en su imaginación. Eso significa que en lo que yo confío y creo y tengo mi esperanza y mi confianza es imaginario, es una ilusión, no es real. Proverbios 18:11. A todos los siervos de Jehová nos viene bien recordar el punto de vista equilibrado que nos da su palabra sobre las cosas materiales. Proverbios 11:4. ¿Son importantes las cosas materiales? Sí, lo son. Solo nos sirven para vivir, solamente para eso, porque después las dejaremos. Es importante, pero solo es un medio para vivir, solo es un medio para vestirnos, solo es un medio para ir y venir a algún lugar, pero no es real, porque nosotros no vamos a permanecer en esta tierra por la eternidad. El apego a las posesiones puede llevar al cristiano a ansiar cosas que forman parte de un mundo destinado a la ruina. Eso no le pasó a Jeremías y Baruch. Muchos años después, Jesús lanzó una advertencia a la gente que viviera cuando el Hijo del Hombre hubiera de ser revelado. Dijo, acuérdense de la esposa de Lot. Igual, la válida podría ser para los cristianos la exhortación. Acuérdense de Jeremías y Baruch. Lucas 17, 30 al 33. Si nos encariñamos demasiado con las cosas materiales, será difícil seguir la recomendación de Jesús. Tengamos presente que Baruch puso a salvo su vida porque se tomó muy a pecho el consejo que Dios le dio. Por eso fue fácil. Porque a veces nosotros, algunos, tienden a ser algunos más resistentes al mensaje o a la palabra y otros más obedientes.
Depende en donde esté nuestro corazón. Depende lo que yo quiero soltar o lo que no quiera soltar. Si yo no quiero soltar, es más difícil o más complejo o más complicado que yo atienda a las palabras. Pero si para mí es más fácil soltar, entonces es más sencillo obedecer a sus leyes, mandatos y preceptos. Porque nuestro corazón está dispuesto como estuvo el corazón de Baruch. Recibiremos nuestra alma como despojo. A algunos quizás les desilusione la idea de que el único despojo que obtendrán será su alma. Miren, pareciera como que el obtener o el salvar nuestra alma para algunos seres humanos hoy pareciera poco, mas no hay razón. Recordemos que mientras los habitantes de Jerusalén morían de hambre, Jehová veló por la vida de Jeremías. ¿Cómo fue que Dios cuidó la vida de Jeremías? El rey Sedequías ordenó que lo custodiaran en el patio de la guardia y que le dieran todos los días un pan redondo de la calle de los panaderos, hasta que todo el pan de la ciudad se agotó. Así fue como sobrevivió Jeremías. Miren, 37:21. Muy parecido, ¿se recuerdan aquel famoso profeta que huye a un monte y unos cuervos les llevaba pan? Y en ese lugar corría un río. Los cuervos llevaban pan y él tomaba agua del río, hasta que los cuervos dejaron de llevarle pan. Entonces el profeta tuvo que volver. ¿Cómo es que los cuervos le pueden llevar pan a alguien para comer? ¿Cómo es que los cuervos se vuelven mensajeros para llevar comida y que no muera? ¿Se recuerdan también aquella sierva de la esposa de Abraham que va con su hijo por el desierto y deja al hijo debajo de un árbol? Y le dice, bueno, te dejo aquí y yo me voy a distanciar y voy a ver cómo te mueres. Y Dios le habla, y Dios le dice, y Dios les da un pan. Dios les da sus palabras, Dios les da un pan, Dios les dice, vuelvan. Y Dios hace que la mujer tome a su hijo y vuelva otra vez a su señora. No los dejó morir, cuidó sus vidas. Jehová puede utilizar cualquier medio para conservar vivo a su pueblo. No importa qué esté pasando su pueblo, sus hijos. Dios va a utilizar cualquier medio para conservar sus vidas. Y lo que hará, lo hará. La esperanza de la vida eterna está garantizada. Nosotros, si creemos que tenemos vida eterna, debemos de estar seguros, confiados, sin dudar en lo mínimo, que realmente la tenemos. La tenemos. Baruch sobrevivió a la destrucción de Jerusalén porque no siguió buscando las cosas. Por eso fue. Por eso su vida, su alma, le fue entregada a él como despojo. En otras palabras, Dios le estaba diciendo a Baruch, tú serás un tesoro para los que vengan contra la ciudad, y a ti te verán como un tesoro, a ti te verán como lo más preciado, entonces tu vida será para ti como despojo. Tú te vas a convertir en el tesoro que los otros pueblos vayan a ver y quieran tenerte. Entonces, ¿qué iba a tener Baruch como Jeremías? Pan, un lugar donde vivir. Iban a tener custodios, miren, lo custodiaban en el patio de la guardia. Dios pone en el corazón del rey, este rey que había venido a conquistar la ciudad. Dios pone en el corazón del rey que le ponga guardias para que lo cuiden, para que lo custodien, para que le den un pan, para que le den de comer. Si era un prisionero, si Jeremías junto con Baruch eran prisioneros, habían sido
traídos cautivos. Jeremías y Baruc habían llegado en contra de su voluntad a Egipto. Ellos no querían ser esclavos, ellos no querían ser gente tomada a la fuerza por estos para que vivieran aquí, pero aún así, muy pocos habiendo llegado con ellos, con todo el pueblo, a Egipto, les ponen custodios, los tienen en el patio de la guardia, les dan comida y salvan sus vidas. Sus vidas son como despojo. Pareciera como que a nosotros nos llevaran cautivos a algún lugar, pero allí Dios nos cuida, ahí Dios nos guarda y ahí Dios nos da, ahí Dios nos protege. Esta era la función. Aquí terminamos. Esta era la función, ¿ven? Del secretario, del escriba. Este era el tesoro más grande, realmente, que tenía Jeremías y Baruc. Aunque Baruc había pensado que no, el tesoro estaba enfrente de sus propios ojos. El tesoro estaba en el rollo. El tesoro estaba en su pluma. El tesoro estaba en su tinta. Lo que él escribía sobre el papel, lo que él escribía sobre los rollos, lo que él escribía en estos lugares, era realmente la voluntad de Dios y lo que lo iba a salvar a él de la destrucción, lo que iba a salvar su alma, lo que iba a salvar su vida. No en lo que tenía el pueblo, no en aquellas cosas en las que confiaban aún hasta los vecinos. Con los vecinos confiaban en sus propias riquezas. ¿Se recuerdan el texto en donde el pueblo de Israel no tenía rey entonces en ese momento? Y comienza a clamar al pueblo y dice, queremos un rey, queremos un rey, queremos un rey, queremos un rey. Y van con el profeta y le dice, di a Dios que queremos un rey. Di que nosotros queremos un rey. ¿Por qué? Porque todos los pueblos vecinos tienen un rey, quien los dirija, quien los gobierna y quien los guía. Y Dios dice, ¿por qué mi pueblo quiere un rey si yo soy su rey? ¿Por qué ellos quieren a alguien sentado en un trono si yo soy su rey? ¿Por qué lo quieren? Pero Dios en su misericordia y en su amor, Dios les da a un rey y les da a Saúl. Saúl el rey. No era la voluntad de Dios dárselo, pero Dios accede a hacerlo. Y Dios le da al pueblo un rey y les pone por rey a Saúl. Dios quería ser su rey. Dios quería ser el soberano en ellos. Aunque los vecinos tuvieran reyes, nosotros no queríamos ningún rey porque nosotros ya teníamos a nuestro propio rey soberano. Pero el pueblo había puesto sus ojos en lo que tenían los demás, en lo que hacían los demás, en lo que cuidaban los demás, en lo que usaban los demás. Ellos querían eso, pero la voluntad de Dios para su pueblo no era ese. Sin embargo, Dios se los da. Dios les da un rey y les dice, aunque no es mi voluntad, se los voy a dar. Y Dios vuelve de nuevo a ser misericordioso con su pueblo y le da a su pueblo. Igual les pasa al pueblo en el desierto. Dios les da el maná, Dios les da el pan. Dios les daba pan todos los días, así como envió a los cuervos con el profeta Elías, así como le envió a Jeremías el pan y a Baruc. Igual Dios siempre a nosotros nos ha dado pan. Siempre nos ha dado de comer. Siempre nos ha vestido, siempre nos ha guardado, siempre nos ha cuidado. Siempre ha permitido que tengamos acceso a cosas que Él cree que para nosotros son buenas y nos las da por eso. Pero también hay cosas que no tenemos porque no es su voluntad y que no es su plan y porque no es su propósito. Y porque sabe que son cosas grandes que van a desviar nuestra vista y nuestra atención. Tener en poco, espiritualmente hablando, tener en poco las cosas naturales es bueno. Porque entonces significa de alguna u otra forma que nuestro corazón y nuestra confianza están puestas en Él. Tener en poco las riquezas, tener en poco el poder o la posición es bueno, porque eso nos hace estar más cerca de sus palabras, leyes y mandatos. ¿Por qué? Porque nuestro corazón no está puesto en esas cosas, sino que están puestas aquí, en este libro, en estas palabras, en estas letras. Lo que las personas a veces en el mundo afuera no lo comprenden. Ellos no comprenden por qué nosotros confiamos en estas palabras y solo son palabras.
¿De qué me sirve mi alma si yo tengo hambre y no tengo donde dormir? Pero estas palabras son eternas. Dios puede hacer cualquier cosa, vimos en esta presentación, para enviar a tu casa cualquier cosa que Él quiera. Dios puede hacer que el día se convierta en noche en un abrir y cerrar de ojos, y puede hacer que la noche se convierta en día en un abrir y cerrar de ojos. Después de que todas las puertas se han cerrado, Dios puede hacer en un abrir y cerrar de ojos que se abran. Si Dios abrió el mar, si Dios los guiaba en una columna de día y de noche, ¿acaso no nos puede hacer o no nos puede dar cosas más grandes? ¿O solo fue para ese tiempo? ¿O solo fue para aquellos? Si las palabras son para siempre, si las palabras son eternas. Nuestra fe va creciendo a medida que nosotros escuchamos sus palabras. La fe viene por el oír, y el oír las palabras. Entonces yo voy ganando fe cada vez que escucho las palabras, cada vez que busco sus palabras. Mi fe crece y yo creo más y creo más y creo más y creo más y creo más. Y sin fe es imposible agradar. Lo que Dios nos está diciendo es que nuestra fe viene por escuchar sus palabras. Sus palabras vienen de lo que está escrito. Y si nosotros escuchamos sus palabras de lo que está escrito, lo agradamos. Y si lo agradamos, Él nos recompensa. Pero la recompensa, la recompensa no viene realmente de nuestras fuerzas, viene de su misericordia, de lo que Él quiera darnos, en el momento que quiera darnos y cuando Él lo quiera dar. Así que este es el mensaje, esta era nuestro estudio para este domingo. No busquemos las cosas grandes, busquemos sus palabras, porque aquí están las cosas grandes para nosotros, para su pueblo, para nosotros, para los que hemos creído, para los que hemos confiado, para los que hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz. Ahora vemos hacia adelante. No vean, iglesia, hacia atrás, ni las circunstancias que hay alrededor. Podrán ser difíciles y complejas, pero Baruch salvó su alma porque siguió confiando y creyendo. Daniel salvó su alma porque siguió confiando y creyendo. Y todos los profetas, a pesar de las circunstancias difíciles, salvaron sus almas porque creyeron en sus palabras, en sus leyes, mandatos y preceptos. Para terminar, aún aquellos 2 ladrones que estaban en la cruz, justo minutos o segundos antes de morir, uno de ellos dijo, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y Jesús lo vuelve a ver y le dice, hoy estarás conmigo, hoy. Toda su vida vivió en tinieblas, pero su último minuto de vida vio la luz y fue trasladado al paraíso. El último minuto de su vida. Lo mismo que pasó con Baruch, lo mismo que pasó con Daniel, con Jeremías, con Isaías y con todos los profetas. Nuestros últimos tiempos vimos la luz y fuimos trasladados de las tinieblas a la luz, justo en el último momento, porque fue su voluntad y porque fue su misericordia. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo y por la invitación para con este mensaje.